Si entiendes esto, podrás manifestar cualquier cosa en tu vida. Wayne Dyer decía, dentro de ti mismo existe una capacidad divina para la manifestación y para atraer todo lo que necesitas o deseas. Esta es una afirmación tan poderosa que te sugiero vuelvas a leerla para saborearla antes de iniciar este viaje. Escucha, tú no elegiste a la familia con la que naciste, ni la mentalidad con la que fuiste entrenado, ni la realidad en la que viviste. Sin embargo, a costa de mucho coraje, trabajo y creatividad, puedes elegir qué familia construirás, qué referencias adoptarás para seguir y qué semillas plantarás para cosechar sus frutos y cambiar el destino de tu vida y de quienes te rodean. Cualquiera que intente convencerte de que eres una víctima o una víctima irreversible de alguien es un saboteador de sueños. No importa quién dice que es fácil, cruel, mediocre o manipulador, es quien te dice que es imposible. Lo que quiero decir es que puedes lograr cualquier cosa que desees. No importa el lugar en el que estés hoy, puedes construir el lugar donde quieres perfectamente estar en el futuro. Tus decisiones hoy determinan tus resultados mañana. Es así de simple. Mira, tu vida cambia cuando tú cambias. Deja a las personas del pasado en el pasado. La mejor cura para el estado de ánimo bajo es abrir los ojos al mundo. Mientras creas, el miedo no hallará cuna en ti. Para vivir intensamente, es necesario vivir con riesgos. En el Salmo 25, 4 y 5, dice así: Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Dios tiene un plan para cada hombre y tiene uno para ti. Emmett Fox dijo, tu problema real, el único que tienes, es encontrar tu verdadera vocación en la vida. Todo lo demás caerá en su lugar. Serás feliz y sobre la felicidad seguirá tu salud. Tendrás todo el suministro que requieras para enfrentar tus necesidades. Eso significa que tendrás completa libertad, porque la pobreza y la libertad no pueden ir juntas. Dios no te hizo sin un propósito definido en vista. El universo es un universo, es decir, es armonía unificada, un esquema divino. No puede suceder, por lo tanto, que Dios pudiera crear una entidad espiritual como tú eres sin tener un propósito especial en la vida, un lugar especial para ti. Cualquier lugar que pueda ser, habrá una sola persona que pueda llenarlo perfectamente. Por otro lado, así como lo semejante atrae a lo semejante produce lo semejante. Es una ley cósmica, lo cual significa que es universalmente verdad. A lo largo de toda nuestra existencia, directo hacia arriba a través de los planos más altos. Como Jesús lo expresa, no recogerás uvas de espinos o higos de cardos. Y él dijo también, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Así es con nuestros pensamientos, palabras y actos. Como sembramos, así cosechamos. Algunas veces inmediatamente, otras después de un largo intervalo, pero siempre, más tarde o temprano, lo semejante produce lo semejante. Así que mucho cuidado con aquello que piensas, sientes y haces. Ahora, cuando eres consciente de que en ti hay divinidad y que eres un ser llamado para brillar por el amor de Dios, sabes que no puedes dejarte limitar con nada ni por nadie que quiera cortar tus alas, ni siquiera tus mismas creencias limitantes. Como ya sabes, las creencias limitantes son frases, patrones que has escuchado a lo largo de tu vida y que has internalizado como tuyas y como las cosas correctas para que tu vida funcione. Y eso te hace limitar tu campo de vida, tus opciones. Desafortunadamente, no hay protección contra las creencias limitantes. Hay conciencia. Es casi imposible pasar por la vida sin ninguno de ellos, pero es completamente posible transformarlos. La mayoría de nosotros pasamos por la vida en automático, como si no tuviéramos nada que hacer más que trabajar, comer, estudiar, cuidar a la familia, pero la vida no sería tan pequeña y vacía en este momento. Nuestro objetivo principal en la vida es conocernos y mejorarnos. El autoconocimiento nos hace mejores personas para nosotros mismos y para los demás. De lo que se trata, esencialmente, es de aprender que eres un cuerpo físico situado en un mundo material,
al mismo tiempo que a un ser no físico que puede acceder a un nivel superior. Ese nivel superior se encuentra dentro de ti mismo y se llega a él a través de las fases del desarrollo adulto. Al conocernos mejor, podemos observar estas creencias que se han implantado en nosotros a lo largo del tiempo y que debemos detenernos y analizar cuánto nos ha sido útil, cuánto nos ha llevado en la dirección de lo que queremos para nuestras vidas. Entonces, sin lugar a duda, el primer paso es identificar estas creencias, ya que se esconden en nosotros como verdades absolutas y por lo tanto permanecen disfrazadas durante toda la vida. Considera por un momento el mundo de la forma que ves a tu alrededor, incluido tu cuerpo. ¿Cuál es la causa de todo lo que observas? Contempla quién es el que observa y toma nota de todo lo material. ¿Quién es ese invisible yo dentro de todos los tubos, huesos, arterias y piel que construyen tu forma física? Para conocerte automáticamente a ti mismo, tienes que comprender que todo aquello que observas a tu alrededor fue y es causado por algo que existe en el mundo de lo invisible. Es algo del mundo del espíritu. Wayne Dyer lo explica de esta forma en su libro Construye tu destino. Al observar un roble gigantesco, pregúntate qué hizo que el árbol se convirtiera en lo que es ahora. Empezó a partir de una diminuta bellota, un joven plantón que creció hasta convertirse en un poderoso árbol. Tu mente lógica y racional te dice que dentro de aquella bellota tuvo que haber algo parecido a la arboridad. Lo único que encuentras es una masa de materia amarronada, de polvo en reposo. Si examinas más atentamente esa masa amarronada que constituye la bellota, encontrarás jirones más pequeños de materia amarronada, hasta que en el último término descubrirás moléculas característicamente abellotadas. Luego encontrarás átomos y después electrones y partículas subatómicas, hasta que finalmente encontrarás lo más pequeño posible con ayuda de un potente microscopio. Aquí descubrirás que no existen partículas, sino ondas de energía que van y vienen misteriosamente. Tu capacidad creativa se origina en la mente invisible. Se inicia en el mundo invisible de las ondas y la energía. Así sucede también con los planetas, las estrellas, las flores, los animales, las rocas, tú mismo, tus posesiones, tus creaciones, todo sin excepciones. Examina cualquier cosa y descubrirás que en el núcleo no hay forma sino una cualidad invisible que le hace llegar desde el mundo de lo invisible al mundo de lo observable. Juan 14, 15 al 17. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero usted sí lo conoce, porque vive con usted y estará en ustedes. Esto es lo que muchos se refieren cuando dicen que dentro de nosotros está la fuerza divina y creadora. Somos hijos del Padre y dentro de nosotros está su Espíritu. Es incluso más que estar dentro de ti. Eres tú. Y tienes que superar tus condicionamientos y darte permiso para entrar en ese mundo. Cruza la línea que separa tu yo físico del yo que es igual de real, solo que invisible. Al superar los obstáculos mentales que te impiden cruzar la línea, tu yo invisible será el billete que te conducirá a la creación en tu vida. Te guste o no te guste, todos nosotros hemos sido condicionados para pensar y actuar de formas que se han hecho automáticas. Tenemos que imaginar cómo superar ese condicionamiento si queremos tener acceso a nuestro yo superior. Por último, quiero que entiendas esto. En Mateo 7, 1 a 2 dice: No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Emmett Fox dijo: Si el hombre promedio entendiera por un momento el sentido de estas palabras, volvería su conducta diaria al revés y de esta manera cambiaría comparativamente, tanto en un corto espacio de tiempo, que sus amigos más cercanos difícilmente lo reconocerían. Es simple hecho, es que esa es la ley de la vida. Que como pensamos, hablemos, actuemos hacia otros, así otros pensarán, hablarán y actuarán hacia nosotros. Todo lo que hacemos a otros nos será más tarde o temprano hecho a nosotros por alguien, en algún lugar. Tal vez por alguien que no sabe nada de nuestra previa acción, pero por toda palabra dura que digamos acerca de otra persona, una palabra será dicha
o acerca de nosotros. Por cada ocasión que engañemos, seremos engañados. Cada ocasión que descuidemos un deber, o evadamos alguna responsabilidad, o abusemos de la autoridad sobre otras personas, estamos haciendo algo por lo cual tendremos inevitablemente que pagar, sufriendo algún daño parecido a nosotros mismos. En términos generales, nunca le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Haz lo mejor que puedas para que otros estén mucho mejor en este mundo y tu vida inevitablemente será magnífica. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento de 21 días que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, riqueza, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima!